importantes, digamos que tienen que ver mucho con lo que es la motivación laboral. Nosotros ayer vimos todo lo de, bueno, ayer vimos uno de los videos que me parece mucho más emotivos, que era el del padre, y luego vimos la teoría del Fordismo, de Ford, luego vimos el Taylor, bueno, vimos primero Taylorismo, luego Fordismo, y luego vimos la teoría XY. Y yo les pedí el favor de revisar un tema que eran las teorías de las 9 aspectos generales de la motivación empresarial, que son estas que están acá. Entonces, primero que todo, pues vamos a ver hoy las de McClellan, vamos luego a ver Maslow, luego vamos a ver Hesberg, y por último, hoy, a ver, bueno, la teoría de XY ya la vimos de McGregor, y vamos a ver la teoría ERC de Alderfer. Entonces, esas 4 teorías, esas 4 ya están en su plataforma. Entonces, si yo entro a la plataforma, muchachos, de ustedes, aquí está en Nocturno, no sé si ustedes pudieran entrar, por favor, todos entren a sus plataformas en la sesión número 12, 13 y 14, por favor. No sé si lo alcanzan a ver acá en el computador. Sí, profe. Entonces tenemos la teoría de las necesidades aprendidas de McClellan, luego tendríamos las de necesidades de Maslow, luego tenemos Hemberg y por último la teoría ERC. Entonces, como voy a estar pendiente del celular para que me manden el otro vínculo de la otra reunión, pues voy trabajando, un segundito. Ay, fue puchica. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Profe, qué pena, es que tenía problemas con el computador y me tocó conectarme desde el cel, pero hasta ahora llegué a la clase. Ah, ya puse ceros. Ah, bueno, ya no lo puedo cambiar porque es que hoy tomé una decisión de poner ceros a los que no estaban a tiempo. Ah, me demoré 7 minutos. Bueno, profe. Bueno, Era Marianita, vamos a hacer una cosa solo por ti. Todos inclinamos nuestras cabezas y vamos a darle, Señor, el descanso eterno. Amén. La luz perfecta. Almas Ay, santas, profe. almas piadosas, rogar a todos por nosotros. Bueno, listo. Se ve que el profesor es de un hogar bien rezandero. No, pero es que a veces esto es lo que uno aprende. Bueno, hoy vamos a ver un video que a mí me parece muy interesante, es de un amigazo, bueno, de alguien que yo admiro muchísimo. Eh, el señor Mojica es presidente de Uruguay, con una calidad de vida súper sencilla. Esta mañana yo les decía, les voy a mostrar el carro del presidente Mojica. Anunció hoy que se retiraba del Senado por el COVID, ¿no? Dime. Se retiró del Congreso Sí. como tal para el COVID, por Claro, pero motivos. mira el carro que tiene. Ahora quiero que hagamos una pequeñísima Mira el carro y miren los escoltas ahí corriendo detrás del Volkswagen. Mira lo curioso, o sea. Pero quiero presentarles el carro de uno de los personajes que a mi juicio no me gusta. Y mira la diferencia. Mira esto. O sea, este es uno de los carros de nuestro querido Messi. Bueno, no es mi querido Messi, este es de mi hijo. Entonces, pero mira la diferencia. Mira entre lo que hace una persona con un criterio gigantesco, como Mojica, ¿sí? Y lo que hace alguien porque gana por minuto 1 millón de pesos. Entonces miren la diferencia. Entonces vamos a escuchar uno de los discursos más famosos de Mojica para entender un poco lo que vamos a ver en las teorías de motivación. Dime. No te escuché. Bueno, ¿listo? Un segundito, voy a compartir sonido. Bueno, sí saben, o sea, sí ubican a Pepe Mojica, ¿cierto? Presidente de Uruguay. Bueno, es presidente. Sí, señor. Listo, Sí, muy bien. señor. Bueno, vamos a empezar. Sí, señor. La soledad es tal vez lo peor después de la muerte.
pero no sería quien soy si no hubiera vivido toda esa etapa. Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza, me gusta trabajar un poco la tierra, me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol, Sí. dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. You got that smile. Oh, Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido o no. Denle en contenido a la existencia. Porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar. Y así sucesivamente, crónicamente, hasta el fin de vuestros días. Hasta que un día los huesos no se levanten y adiós, no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes. En el amor, en el trabajo,
en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan, como un aforismo, hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Bueno, muchachos, un segundito, ya estoy con ustedes. Bueno, entonces, obviamente el mensaje de Mojica tiene mucho que ver con lo que hemos hablado durante todo el tiempo. Bueno, ¿en dónde podrían ustedes encontrar palabras claves del discurso de Pepe Mojica? A ver, ¿quién me quiere colaborar? A ver, no todos al tiempo porque me vuelvo sordo. Dime. Dime, Daisy. Pues a mí una palabra, bueno, pues una frase fue como que la felicidad está dentro de uno. O sea, uno siempre tiene que tratar de buscar primero cómo buscar la felicidad dentro de uno y no buscarla o sea, por fuera. Muy bien. Profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. También hay una parte que decía que él incentiva a los jóvenes a no ser conformistas y fuera de eso a tener libertad y que si nosotros caemos en algo tenemos que seguir luchando por las cosas. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Uy, hay hartos participantes en este momento. María Isabel, luego Shirley, Milena, Johan. Bueno, empecemos. María Isabel. Sí, profe, gracias. A mí algo que me impactó muchísimo y que también lo había pensado, pero como que me fortaleció mi pensamiento, es decir que la vida no se puede comprar y que hay que a esa vida darle un contenido. Y es que a medida que uno se va envejeciendo, va sintiendo mucho más esto. O sea que sí, que la vida se nos va y si no hicimos nada y si no esto, pues retomemos así uno esté viejo, esté lo que sea, pero como que tal como él lo decía, siempre vale la pena volver a empezar y avanzar en lo que realmente deseamos. Muy bien, perfecto. Shirley. Buenas noches, profe. Buenas noches, Shirley. Bueno, hay una parte que es muy cierta y es que uno debe aprender a cargar con sus cicatrices.
Muy bien. Y definitivamente uno pasa situaciones y le marcan a uno la vida. Solo que va la interpretación de uno, si lo toma para bien o para mal, o si se queda ahí o sigue adelante. Y si este tipo de cicatrices hayan generado una situación negativa, si uno se va a quedar ahí o simplemente aprendió la lección y sigue su camino o se queda ahí estancado. Eso Muy es bien. Y totalmente él cierto. dice, no estoy sugiriendo el camino del dolor, pero pues obviamente enseña ese dolor. Muy bien. Johan, Santiago, bueno, Santiago primero, Johan. Bueno, rápido, muchachos. A ver, Bueno, luego profe, Marta. Santiago, dime. pues a mí me gustó algo que él dijo y era que teníamos que buscarle contenido a la vida, que todo era, o sea, básicamente que el destino final es encontrar ese contenido, esas vivencias que le damos a la vida. Ujú. Y me parece una buena reflexión porque pues es verdad, o sea, aparte de lo material, aparte de todo eso que queremos como seres humanos, sí, tener una casa, un carro, etcétera, lo que importa al final con lo que uno se va es eso, lo que vivió, lo que hizo, lo que no hizo, ¿sí? Claro. Al final la vejez y todo eso que uno, cuando ya el cuerpo no responda, va a ser eso que uno diga, bueno, lo hice, al menos sí viví mi vida bien. Es- Exacto. Vivir la vida bien, no vivir la vida aceleradamente. Inclusive, él lo dice, los jóvenes pierden la vida cada instante y la aceleran demasiado. Muy bien, Johan. Santiago, Johan, te escucho. Y luego vienen las señoritas. Gracias, profe. Profe, con base a lo que pues estábamos evidenciando en el video, digamos que a mí me genera mucha, bueno, profundidad lo que él dice que nosotros no podemos adquirir las cosas en el supermercado. Cuando creería yo en la actualidad ni siquiera hemos comprendido el significado de esto. Nos lo dice esta persona porque con base a su experiencia pues se ha dado cuenta y puede evidenciar la vida desde muchas perspectivas, pero él dice, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Nadie puede vivir por otro. Y Perfecto, de mira verdad, eso. hasta que no lo interioricemos nosotros mismos como personas, pues claramente vamos a estar prácticamente muertos en vida tratando de hallarle un sentido, pero pues sin poder lograrlo, profe. Gracias. Muy bien. Marilyn, luego Vanessa, Angie y Claudia. Buenas noches, profe. Pues a Hola. mí una de las frases que más me impactó y es algo que digamos a veces uno no ve, es que decía él que el dinero no es como tal la plata o lo que nosotros gastamos, sino el esfuerzo que nosotros hicimos para lograrlo. Entonces, digamos, a veces uno se queja mucho, no sé, por ejemplo, ay, me toca pagar el semestre de la universidad, no me quedó nada, en vez de decir, trabajé este mes y tengo la de mi semestre de universidad y lo puedo pagar. Claro, Entonces, digamos que esa frase me gustó muchísimo. muy bien. Listo. Vanessa. Sí, profe. Bueno, a mí me impactó bastante la parte donde dice que el derrotado es el que baja las manos, porque en sí lo que importa es como el camino. Y siento que en base a esto, digamos, muchas personas se cohíben como de empezar algo o de hacer algo por pensar en que no lo van a lograr o no van a poder, entonces no lo hacen y prefieren dejarlo así. Y por otro lado, las personas que lo hacen, muchas personas como que se enfocan tanto en ese algo que tienen que hacer, que realmente no miran como todo el proceso, todo el camino, y en vez de algo bueno se convierte casi como en una tormenta para uno mismo el hacerlo. Entonces se vuelve tan pesado que es difícil como poderlo, no sé, disfrutar. Muy bien. Angie y Claudia. Angie. Gracias, profe. Bueno, una frase que me gustó mucho es que tenemos una única riqueza, que es el milagro de estar vivos, pero pues no hay supermercado que nos venda años de vida. A lo Perfecto, que sí. hago referencia es que pues muchas veces no valoramos tan siquiera respirar al siguiente día. Muchas personas pueden acostarse y no volver a despertar y pues Ajá. realmente eso es motivante porque como hay otra frase que dice, pues cada día trae su afán. Entonces nos aceleramos mucho por el día a día sin pensar si, digamos, el día de mañana vamos a despertar o no. Muy Entonces bien, eso perfecto. Muy me bien, marcaba Claudia. esa frase. Gracias, profe. No, a ti, Angie. Claudia, Profe, buenas noches. buenas Pues noches. del video lo que me Buenas noches, impactó fue la frase que él dijo que
no debíamos, que decían que no se debía olvidar para no cometer los mismos errores, pero que él se daba cuenta que todo ser humano se tropezaba con la misma piedra muchas veces. Entonces, y que la juventud tenía que aprender de sus experiencias, más no de las experiencias de sus padres, o sea, de sus padres ni de las personas que ya vivieron sus propios problemas. Claro, Por lo muy que me bien. Muy bien, perfecto. Entonces, miren cómo Mojica pues, nos muestra un panorama. Eso fue parte de su discurso en la ONU, o sea, el discurso del duró 41 minutos, pero se retoma muchísimas cosas. O sea, y lo que yo les decía ayer, un líder no crece de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y necesita un sustrato. ¿Se acuerdan que yo lo dije como una base? Y él, ¿dónde estuvo su fondo? Él lo dijo textualmente. Él era sindicalista. Hubo en Polonia un movimiento, y se me acabó de ir el nombre, también de un sindicalista que también estuvo en la cárcel, se me fue el nombre. Bueno, entonces él decía, tengo muchas heridas, muchos años en la cárcel. ¿Cuánto duró sin leer un libro? Mira, él lo dijo en la reunión, en el discurso. 7 años. 7 años. ¿Y qué hizo en esos 7 años? Pensar. Pensar. Mira eso. Tuvimos tiempo, y lo dijo como si fueran varios, tuvimos el tiempo de pensar, que es el verdadero ocio. Ocio significa el tiempo de pensar, el tiempo de crear. Pero yo quiero mostrarles ahora el poema Invictus. Es el poema más famoso de Sudáfrica. El poema que vamos a leer a continuación, voy a escoger a alguien que tenga una voz muy interesante para leer el poema. Nos muestra la lucha de Mandela. Gracias a ese poema, Mandela soportó los años de prisión. No sé si alguno lo ha escuchado. Hay una película que se llama Invictus. Kimberly, ¿lo has escuchado? No, señor. Listo. Entonces, vamos a ver un poquito el poema. Se lo traje en español, está en inglés, pero lo traje en español pues para que lo pudiéramos revisar. Muy bien. ¿Quién quiere ayudarme en leerlo? Así, con una voz tipo locutor. Johan. Johan, bueno, a ver, Johan, ya por unanimidad. Perdón, ahí, listo. Pero si ahí sí me dejaron preocupado, profe, con esta voz que yo me mando, imagínese. De tarro, diré de... A ver, empieza. Ok. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido, ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror, y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Listo, muy bien. Ahora miren muchos elementos del poema de Invictus. Es ese poema famosísimo. Cuando nosotros trabajamos con alta gerencia, este poema es casi como un elemento de fuerza. Vamos a empezar un poco con eso. En la noche que envuelve negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. ¿Qué significa la expresión le doy gracias al Dios que fuere? A ver, Daisy. ¿Qué significará eso? Le doy gracias al Dios que fuere. No sé, como a un Dios que le permitió la vida o algo así. No, al Dios, mira cómo está escrito con D minúscula, al Dios que fuere. ¿Al pasado? No, a ver, Eliana. Profe. Ah, bueno, o Cualquier Vanessa. Dios. Dime. Ahí en ese momento sería cualquier Dios que fuera Ah, inviolable. listo, al que yo Cualquier crea. Dios. Al que yo crea, ¿sí ves? Al que yo crea. Vanessa, ¿qué ibas a decirme? No, eso, profe, iba a decir que como Listo. que el que fuera. Listo. Entonces, en la noche que me envuelve negra,
negra, oscura, dolorosa. Entonces todo hombre siempre se encontrará en un camino oscuro. Esa noche lo envolverá. Inclusive Allan Poe trabajó mucho en El Cuervo ese mismo concepto del dolor. O sea, la vida no es fácil, muchachos. La vida no es un jardín de rosas, no tenemos siempre el maná, siempre las cosas se complican como un pozo insondable, o sea, muy profundo. Le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. ¿Qué significa el alma inconquistable? Que es un alma recia. Y todos los líderes, yo no sé si ustedes recuerdan ayer que yo lo dije, todos los líderes tienen un alma inconquistable. ¿Sí? No tiene dinero con lo que se compra. O sea, voy a utilizar un concepto. No tenemos suficiente dinero para hacer el pase de un equipo a otro, como pasa con Messi o como pasa con Neymar. Ellos sí se les compra, o sea, son conquistables, se puede conquistar con dinero. En cambio, un buen líder tiene un alma inconquistable, es decir, que no se vende. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. En las garras de las circunstancias. Todos los líderes que nosotros hemos hablado en esta clase, que son líderes sociales, hoy pasó algo muy curioso en el día, y es que me decían, Hitler es un líder y es un líder negativo. Y yo, depende cómo se mire, ¿sí me entiende? Porque Hitler también hizo que avanzara la ciencia, que avanzara la medicina. Bueno, pero en las garras de las circunstancias. Dime, Johan. No, perdón, profe, ya. Ya, listo. Entonces, en las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Es decir, me he sostenido. Por eso Mandela se sostuvo. Y él decía, no, no me voy a doblegar. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Postrado es rendido. Entonces, le podían haber dado muy duro. Y mira, pasó Víctor Frank, ¿sí? Ahorita vamos a ustedes nunca han leído el discurso de Persigo un sueño de Martin Luther King, ¿no? ¿Nunca lo han leído? Tienen que leerlo, es bien No, señor. interesante. No, Muy profe. bien. Martin Luther King, Gandhi, el mismo Tony Meléndez, el señor Méndez en la película, en el cortometraje El Circo de las Mariposas, todos, ¿qué notan? Que han tenido golpes muy fuertes, demasiado fuertes, todos, pero mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. O sea, aunque me golpeen muy duro, jamás me conquistarán, jamás me vencerán. ¿Se me entienden? Entonces, es bien lindo ese pedazo. Más allá de este lugar de ira y llanto, acecha la oscuridad con su horror. Claro, inclusive en el ¿quién recuerda el himno nacional? Hay una parte que habla de la acecha la oscuridad con su horror. ¿Quién recuerda ese pedacito? La parte que dice se hizo la horrible noche. Muy bien, cesó la horrible noche, perfecto. ¿Y eso a qué hace referencia, Vanessa? ¿Qué significa cesó la horrible noche? La guerra. Llegó todo lo de guerras y todo eso, porque después Exacto. dice la humanidad. Sí. Bueno, no te escuché, te quedaste en silencio. Entonces, realmente cesa la horrible noche significa que va a llegar algún día la luz. O sea, ¿cuál es el momento más oscuro de la noche? Esa es una expresión. ¿Cuál es el momento más oscuro de la noche? Antes de amanecer. Antes del amanecer, perfecto. Ese es el momento más oscuro. Curiosísimo, mira la expresión. O sea, el momento más oscuro de la noche no es medianoche, sino es unos segundos antes del amanecer. Y entonces eso hace que la horrible noche en algún momento desaparezca con la salida del sol. Y cuando veamos un poco la teoría del sol naciente, que es todo problema es una oportunidad de cambio, esa es la teoría japonesa, pues nos vamos a dar cuenta que los elementos motivacionales son que busquemos la oportunidad de cambio. Listo. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Todos los líderes también que hemos visto no son peladitos. No sé si lo notan. No es gente de 20 años, no son influencers, no son youtubers, no.
¿Qué notan? La edad. ¿Quién recuerda por qué son de edad? ¿Se acuerdan que yo lo conté cuando vimos Introducción a la Psicología? Porque la experiencia se adquiere con los años. Muy bien. ¿Y quién nació adulta? Julián. Atenea. Atenea, muy bien, Vanessa, perfecto. Atenea nació Sí me adulta. corchó, profe. Le No. quitó las palabras de la boca. Oh, muy bien. Entonces, y a ver, listo, Johan. ¿Por qué Atenea y de dónde nació Atenea? A ver. No, profe, no lo tengo claro. En Esa Atenas. sí me la Ay, sé. bueno, Profe, Angie. yo, Bueno, ya le vamos a dar la palabra a Angie y a Vanessa y después seguimos. A ver, Angie. Angie, ¿de dónde nació Atenea? ¿No? No, profe, se me alzó la mano. Desde la mano. profe, Dime. nació de la cabeza de Zeus Muy bien, por Vanessa. la ¿Y quién? sabiduría. Perfecto, wow, muy bien, por lo menos. Lástima que hayas perdido la materia, ¿cierto? Pero No, profe, nunca. nunca jamás. Los de primero estaban bravísimos conmigo porque perdieron. Que ellos no habían pagado para perder. Sí, uy, ya me llamaron la atención, por eso y me dio una piedra. Que ellos no habían pagado para perder la materia. Y yo, wow, chévere. No me conocen, ¿cierto? No saben en qué manos cayeron. Pero bueno, así es la vida. Entonces, literalmente Atenea nace con el tiempo. Y se acuerdan que Cronos es el tiempo. Entonces, nadie nace aprendido. Los aprendizajes se dan con el tiempo, con Cronos. Entonces, Cronos nos muestra que las personas de edad son las que son verdaderos motivadores. O sea, cuando yo veo esos influencers que cogen y hacen cosas absurdas, pues uno dice no son los grandes motivadores, porque simplemente hacen cosas tontas. Por ejemplo, hay un canal, ¿cómo se llama? TikTok, es donde salen los videos tontos, que la gente publica cosas tontas. TikTok. TikTok. Eso, entonces uno dice, a ver, ¿cuál es la idea de poner en riesgo hasta su propia existencia, ¿sí o no? Solo para que les pongan buenos likes. Nicolás, ¿tú me ibas a decir algo? No, señor. Ah, bueno, listo. Entonces miren que, y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Es decir, sí, con los años uno pierde un poco el miedo, pero aún le sigue dando miedo. ¿Ustedes creen que a mí no me da miedo, por ejemplo, empezar esta clase? Me dio cierto temor porque no estaba preparado. Bueno, no sé ahora si ustedes sientan que no estaba preparado para la clase, pero mire cómo cada día que los pienso, yo digo, ay, voy a decirles de este tal, de esta persona, voy a hablar de este tema, voy a traerles este concepto. Y mira que todos los conceptos siempre tienen como una línea de común y es el sacrificio, la resiliencia, etc. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Lo mismo que dijo Mojica, sí, llevo muchas heridas. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Entonces, Invictus muestra claramente esto. Él lo dice. En Mojica, ¿se acuerdan que muestra un camino y dice, no importa el camino? Entonces, ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántas heridas tenga mi espalda. Bueno, aquí dice cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Cuando vean la película Invictus se van a dar cuenta de todo lo que un hombre transmite a una nación. Y mira, lo hizo Mojica, lo hizo, bueno, en su tiempo Lula de Brasil, eh, y el moreno de Estados Unidos, Obama, lo realizó Cuba, Fidel, o sea, Fidel convenció a todo un pueblo. Inclusive, no sé si ustedes han escuchado a José Martí. Espérense a ver si lo traigo un momentico. ¿Sí saben quién es José Martí? No, señor. Profe es cubano, Muy bien, es cubano. Muy bien, Mari. ¿Qué más? pues es un gran pensador de allá de Cuba, ayudó también a la revolución, hizo Listo, unos muy bien. poemas muy Sí, bonitos wow, también. muy bien. ¿Tú has No estado sé en más. Cuba?
No, profe, pero me encantaría ir. Uy, sí, tú vas a la Plaza de la Revolución. ¿Quieren ver algo hermoso? Bueno, aquí sí, ya cambió Orlando de tema. Sí, profe, si queremos verlo. Cuando se inspira. Eso sonó raro, Eliana. Sí, cuando inspira. Listo, miren la Plaza de la Revolución. Es impresionante, o sea, cuando tú estás en la mitad del obelisco, esto es toda la Plaza de la Revolución. Es gigantesca, cabe aproximadamente 1 millón de personas. Y aquí está el Che, y está la bandera cubana, y este es el obelisco de José Martí. José Martí es literalmente un poeta que también fue llevado a la cárcel y en la cárcel escribe sus poemas. Y fue quien originó la revolución cubana, sin saberlo. O sea, no quiero que ustedes digan, "Ay, es que él en la cárcel conspiró", no. Gracias a sus poemas, 12 hombres, ¿sí? En Playa Girón desembarcan, que son obviamente Fidel y un grupo de soldados, y todo el pueblo cubano cambia y inicia la revolución. Cuando tú estás en Cuba, tú tienes que entender que la revolución fue lo que cambió todo el estado de vida cubano. Eh, Vamos a ver otro gran líder, un gran líder, de pronto no hoy, sino más adelante, en Singapur, que lleva 46 años y pasó de la economía más pobre de Asia, que era Singapur. Singapur era los palacios de opio, la pobreza absoluta, a tener la sexta economía más fuerte del mundo. No de Asia, del mundo. Singapur. Y él hizo una revolución muy interesante y es que primero mató a los corruptos. Mira lo interesante, o sea, no mató al malo malo que mataba o que robaba, sino mató al político. Limpió la clase política. Lo siguiente que hizo fue acabar con la droga. Por eso a veces uno dice, uy, es que son muy duros allá. Claro, allá en Singapur usted lleva droga y adiós, pues, o sea, se acabó el problema. No se ponen a contemplar la moralidad. No, allá se aplica la pena de muerte. Entonces, digamos que este tipo de líderes o de caudillos, por eso se llaman caudillos, y si ustedes se ponen a pensar en nuestra historia colombiana, hay caudillos, ¿sí? Hay mucho caudillo, o sea, caudillo, ¿qué significa? Que fue preso, que fue condenado, que fue maltratado y eso origina un fenómeno bien interesante. ¿Quién recuerda lo que le pasa a Galán como caudillo? No a Galán el candidato a la presidencia, sino a Galán el miembro de la revolución de 1810. ¿Sí recuerdan algo de la historia patria? Imagínate que a Galán lo desmembranan, o sea, le quitan, lo separan. Y una parte va a Guaduas, otra parte va a Villavicencio, otra parte, y la cabeza la colocan en donde hoy es la estación de La Sabana del tren. Ahí hay una pequeña placa que dice que aquí fue colocada la cabeza de Galán. Es decir, ¿qué significa eso desde el concepto social? ¿Qué hicieron con Galán? A ver, piénsenlo. Partieron sus ideas. Fracturaron, muy bien, o sea, separaron las ideas. ¿Quién socialmente separó las ideas? Y por eso fue una revolución famosísima. ¿Quién aplicó el mismo concepto de separar las ideas? Y eso originó una de las revoluciones más importantes del mundo. Wallace en Escocia pasó por eso mismo también. Hay Sí, varios. pero uno mucho En más Estados fuerte. Unidos los indios No, americanos. no, mucho más fuerte. Esos son fenómenos sociales pequeñitos frente a esta revolución. Y donde utilizaron la separación. ¿No? Al Che le hicieron lo mismo. No, al Che le quitaron las manos. La cabeza. Sí, pero las mira, manos, sí, señor. sí, las manos. La Revolución Francesa. ¿Qué hizo la Revolución Francesa? ¿Cómo llevó a la monarquía? ¿Cómo los mató?
La guillotina. La decapitó. Muy bien, Santiago. Los decapitó. Lo tanto, se separó, ¿sí ven? Separaba la cabeza del cuerpo, es decir, acabó con la cabeza de la monarquía. Y fue la Revolución Francesa un hito en la historia porque eso trascendió en toda Europa y luego en toda Asia, en toda América. O sea, la Revolución Francesa, mi concepto es de las revoluciones más interesantes que ha habido porque decapitó, o sea, separó el Estado. Entonces eso es bastante importante. Bueno, muchachos, discúlpenme un segundito. Ah, bueno, listo, no hay problema que mañana... Listo, muy bien. Entonces ya tenemos que seguir, listo, entonces no hay problema. Entonces miren cómo la Revolución Francesa separa la monarquía. Entonces nosotros hoy vamos a tomar varios aspectos de los que hemos visto en las teorías que yo quería que hoy ya empezáramos a revisar. Antes de dejar el Che, de pronto debía haberles traído un segmento de los poemas de José Martí, pero bueno, después lo vemos. Vamos a empezar con la teoría. Entonces, vamos a empezar con esta teoría. Muy bien. Entonces, las teorías que vamos a empezar a anotar ahorita es que ya dejamos de lado el Fordismo, ya dejamos de lado el Taylorismo y dejamos las teorías XY que ayer discutíamos muy fuertemente con todo lo que son los call centers y los elementos de... Brian no está por ahí, no lo vio hoy. Sí, ya lo subieron de cargo, entonces hoy no asistió a clase. Como le dieron una bonificación, entonces ya no quiere entrar a clase. Ya lo subieron a subgerente. Entonces, ¿se acuerdan que ayer Brian nos hablaba un poco de los estímulos económicos y entonces las líneas de escalafón y cómo iban ascendiendo y entonces se daba, esa era la teoría X o era la teoría Y? ¿Cuál de las dos es? A ver, ¿quién recuerda? Vamos a preguntarle a alguien que nunca haya participado, porque María Benavides. María Benavides, por favor, presentarse a recepción. Sí, señor. Hola. Bueno, explícame las teorías XY. Bueno, entonces, Brevemente. bueno, es que no sé cómo explicarlo. Pues. Bueno, tengo como la Y, la teoría Y es cuando se quiere y se necesita trabajar. Es que no sé cómo explicarlo. No, pero María, tú has estado conmigo ya en muchas cosas como para que me digas, no sé cómo explicarlo, pues explicándolo. ¿Qué dice la teoría X y qué dice la teoría Y? Bueno, vamos a... Pide la ayuda de un compañero. Sí, por favor. Bueno, la señorita Palacios. Dinalu. La señorita Dinalu, por favor. Acá estoy, profe. Hola. Bueno, la misma Hola, profe. pregunta que le hice a tu compañera. Bueno, la teoría X es como la que son más fuertes en exigir, digamos, en el trabajo. O sea, no hay como una flexibilidad, como un horario, sino que solamente es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Sí? Ajá. Y la teoría Y son, o sea, también como, es como trabajo, pero son como más flexibles. Sí, como que escuchan más al colaborador, o sea, lo dirige más un líder que un jefe, ¿no? Bueno, más o menos, muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Carolina García, ya que está tan cerquita a ti. Señorita Carolina García. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te escucho. ¿Qué más nos puedes complementar de la teoría XY? Carolina, ¿me escuchas? Carolina. Ay, ahorita escribe, ay, perdí el audio. Pero preguntémosle a alguien diferente. Gloria Cárdenas, por favor. Y quiero verte, Gloria. Gloria profe, yo sí. Cárdenas. Ya conecté la cámara. Ah, bueno, gracias, señorita Gloria.
Bueno, cuéntame. ¿Ya me veo? Sí, ya, no, ya me veo, no, ya te vemos. Bueno, dime. Bueno, estoy. Bueno, la teoría X, un momento, es que como estoy conectada desde dos, entonces me escucho muy, muy alto. Bueno, en la teoría Y es cuando un líder considera a su trabajador autosuficiente, como lo que usted nos comentaba anoche de Catalina, su asistente, que usted no tenía que como supervisar de su trabajo porque ella sabía que era lo que le correspondía realizar. Y la teoría X es donde están bajo un supervisor. Bajo un supervisor. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar rápidamente a Mariana Lara, a ver qué nos puede decir. Profe, yo tengo entendido que, digamos, la teoría Y, o sea, por la letra Y, asumen que los empleados se motivan ellos mismos por prosperar, ¿sí? O sea, tienen como una responsabilidad por realizar los cargos, a pesar de que ellos, pues, obvio que reciben un sueldo, ¿sí? Sí. Y la teoría X se supone que los empleados, pues, no les gustan el trabajo, pero, pues, tienen que asumirlo porque necesitan un sueldo. Ajá. ¿Te acuerdas un poco, Mariana, qué decía la teoría X con respecto a como al trabajador? Que les gustaba evitar el trabajo. Ellos quieren evitar el trabajo, pero pues, y no asumir, o sea, quieren evitar el trabajo, pero no asumir la responsabilidad. Ujú. Y te acuerdas que hablaba de como castigo y zanahoria, o sea, como que al Ujú. trabajador hay que castigarlo, muy bien. Mientras que la teoría Y, pues asume una posición mucho más humana y pues dice que la gente hay que motivarla, que a él sí le gusta trabajar, etcétera, etcétera. Pero mira todos cómo desde la teoría de McClellan, él establece otros principios fundamentales y empieza a trabajar el tema de necesidades. Y las necesidades, pues obviamente son lo que mueve en el mundo. Nosotros vamos a ver muchos autores que hablan de la necesidad. Por ejemplo, está Maslow, está McNeil, está un poco McGregor desde la teoría XY, Aldeber, todos ellos hablan de necesidades. O sea, pero realmente, ¿qué es una necesidad? Entonces, para él, pues obviamente, mira, bueno, aquí habla un poco de su historia, dice que él es ampliamente reconocido por sus influyentes aportes en el área de la motivación. O sea, casi que literalmente, él en 1900, más o menos como 40, 50, él empieza a hablar de los temas de motivación. Y miren que viene de la escuela alemana, o sea, la literatura alemana. Y se interesa demasiado por el alemán. Eso marca en él un hito muy importante y es que los alemanes tienen por más de que sea el Reich y que sea lo que nosotros pensamos de los cabezas rapadas y todo eso alemanes, Alemania tiene un desarrollo cultural muy interesante en la música, en el arte, la literatura. O sea, Alemania no es solamente guerras y campos de concentración. Inclusive, qué día escuché algo muy interesante de unos amigos míos alemanes y dice es que nos siguen estigmatizando, pensando que solo somos Hitler y campos de concentración, igual que a nosotros, que somos Pablo Escobar y droga. Y ellos decían, nosotros somos algo más que eso. Y mira lo que estamos diciendo, es que somos más que una persona o un suceso histórico. Entonces, los alemanes son muy orgullosos, no, yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con ellos, inclusive trabajo con ellos ahora, y ellos tienen unas culturas muy fuertes, muy fuertes. Yo pienso que de Europa, uno podría decir, debe sacar a Alemania, Suiza, Suecia, y otros paisitos del esquema español, francés, italiano, que uno como que lo tiene muy metido en su cabeza, ¿sí me entienden? Alemania es totalmente diferente. Pero pues obviamente al hablar de la parte motivacional y de los procesos alemanes, pues él introduce mucho a la psicología. Comienza sus estudios en psicología, es uno de los poquitos psicólogos que aporta al sistema, es decir, aporta a la parte
académica, casi todos son o neuros, oficios, o por ejemplo, ¿quién recuerda la profesión de Víctor Frank? ¿Psiquiatra? Médico psiquiatra, muy bien, médico psiquiatra, perfecto, Santiago. Entonces, médico, la medicina, la psiquiatría, todas aportaron mucho a la psicología. Pero él empieza a estudiar su experiencia en la psicología social. Nosotros vamos a ver uno de los elementos sociales más fuertes, espero que lo veamos pronto, bueno, que es la psicología social de Bandura, ¿sí? Y de Jung. No sé si han escuchado esos autores, Bandura y Jung, ¿sí? Que hablan sobre la psicología social. Dime, Angie. Bueno, entonces básicamente la psicología le permite en comprensión los elementos de comprender la motivación humana, que es muy fuerte y genera algo que son condiciones artificiales. De ahí nacieron muchos como el experimento. ¿Se acuerdan de esta película que donde se cambian los roles y entonces se vuelven unos amigos, se separan en dos grupos, unos se vuelven carceleros y los otros actúan como prisioneros y terminan generándose unas situaciones muy complicadas, muy complicadas. Pero literalmente él establece esto bien, bien interesante. O sea, para el autor hay tres elementos fundamentales. El primer elemento es el logro, el segundo es la afiliación o aceptación social y lo otro es el poder. Entonces, él establece que entre las tres generan una competencia, es decir, que mi motivación es la competencia. Y por eso, cuando ustedes están estudiando, se habla evaluación por competencia. Es decir, que siempre hay un número 1, un número 2, un número 3, y entonces eso marca mucho los elementos motivacionales. Hay una canción que dice ser segundo no es ganar, ¿sí? Entonces, solo uno gana, solo uno gana. Aunque usted quede tercero de 1000, usted no ganó, así de sencillo. Ni el segundo ganó, solo ganó uno. Entonces, eso es lo que se llama competencia. Y miren lo interesante, las carreras técnicos laborales se evalúan por competencias, no por objetivos ni por nota cuantitativa, sino por competencias. Es decir, que mantiene mucho el esquema industrial de que la competencia es lograr niveles de excelencia, de que las cosas se hagan bien, muy rápido, ¿se acuerdan del taylorismo? Con un cronómetro marcando, pero esos elementos de competencia son lo que motiva y genera necesidades. Entonces vamos a ver que debe haber un equilibrio entre el logro, la afiliación y el poder. Muchos autores se van a preguntar, ¿el poder para qué? O sea, ¿cuál es la intención del poder? El poder debe tener un sentido. Y eso es algo que quiero que rescatemos mucho acá. El tener poder debe tener un sentido. En la película El Hombre Araña 1, ¿quién recuerda una frase que le dice el tío al chino? Profe, que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Perfecto. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es clarísimo. Entonces, mira cómo para este equilibrio el poder juega un papel fundamental, Johan. Porque si no entendemos la responsabilidad que tenemos con el poder, pues simplemente vamos a hacer un fracaso. Entonces, vamos a Profe, ver. el problema, perdón, profe, interrumpir, el problema radica en que todo el mundo cuando, bueno, no todo el mundo, muchas personas cuando obtienen ese poder, pues claramente se pierden dentro de las cosas incluso malas que pueden llegar a obtener con eso. Claro, pues sí, porque hay algo que les dice el poder corrompe, ¿se me entiende? Voy a utilizar una frase que leí en un libro o leí en alguna parte que decía lo siguiente. Un paramilitar, bueno, estaba en un lugar y llegaron con el botín de una venta de droga. Y literalmente él dice, si yo veo 7.000 millones de pesos en efectivo sobre la mesa, ¿cómo no se me va a dañar el corazón? ¿Se me entiende? O sea, con esa cifra tan grande que él está ahí poniendo sobre la mesa,
pues a cualquiera se le daña el corazón. Entonces mira que debe haber un equilibrio entre el logro, la afiliación y el poder. Pero es muy difícil. Yo pienso que de los elementos más difíciles del ser humano es manejar la vanidad y el poder. ¿Sí? Por ejemplo, a veces uno dice, uy, pero esa gente que todo el tiempo y la selfie, y va al baño y la selfie, y ve cómo se mueve la taza y la selfie, entonces uno dice, es como elementos absurdos. Pero esos son elementos que le dan poder. Pero ¿en dónde se centra esa selfie? ¿En cuál de los tres? En la afiliación, en la necesidad de reconocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes entraran a mi Facebook, solo tengo unas fotos cuando fuimos con Luis a una Navidad. No me acuerdo en qué año fue. Pero solo eso. No, ni vivo pendiente. Yo casi nunca tomo fotos. Ni nunca tengo un estado. Es decir, toda la gente que mi estado y que mi estado, que tengo hambre, que tengo que me tome una cerveza, que no me tome. Entonces mira que ese es un tema de afiliación. Y mucha gente piensa que esa afiliación genera un logro, pero son los errores. Listo. ¿Alguna pregunta de esto? Porque voy a romper ahora el esquema y lo vamos a explicar uno a uno. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bueno, entonces la motivación al logro. Entonces, obviamente todos queremos lograr cosas, o sea, como lo dijo un poco Mojica, pues todos queremos tener algo. El problema es todos los meses pagar el pichirilo que compraste, ¿te acuerdas? Ese es el problema, o sea, pero el logro, literalmente, lleva a imponerse elevadas metas. Usted logró, sí, yo debo alcanzar, yo debo lograr, es que todo el mundo quiere ganar como Messi, todo el mundo quiere tener mucho dinero, entonces uno diría, ¿el dinero para qué? Tiene grandes necesidades de ejecución, todo el tiempo se está moviendo, todo, y entonces eso es gente súper desgastante en el logro. ¿Qué modelo económico maneja esta tendencia? A llevar a imponerse metas elevadas, a tener una gran cantidad de necesidades de ejecución, a que las personas se afilien rápidamente a ellos. ¿Quiénes? ¿Qué modelo económico? ¿No? A ver, ¿Es el Eliana. influencer? No, los influencers, no tanto. Piensa en otra cosa más que mueve masas gigantescas y tú los ves reunidos y los ven. ¿Cómo? ¿Los futbolistas? Los futbolistas, ¿Los no. bancos? ¿Los bancos? La iglesia. La Los iglesia, cantantes. más o menos. ¿Los Digamos Las políticos? Jambal, religiones, más bien, las religiones. Jambal. Amway, ¿sí ven? Manejan, se imponen metas tenaz. No sé si ustedes han ido a un discurso de Jambal, ¿sí? Y empiezan, O esa gente que vende Herbalife también, ¿no, profe? Los que Herbalife, muy venden Herbalife. bien. La gente que vende cosas por catálogo. Todos ellos se ponen metas, la necesidad de ejecución, por ejemplo, lo meten a uno en unos cuentos, venga a mi casa y traiga 2 amigos y yo le muestro y le doy 11 y usted ofrece los servicios, venga y compre su kit de Natura, sí, que es una caquita, entonces le dicen, mira, y usted puede vender, y usted puede hacer, ¿no? Eso es, ¿sí ve? Una necesidad de imponerse elevadas metas, de alcanzar grandes ejecuciones, de tener mucha gente afiliada. Entonces, ¿qué conlleva eso? Al deseo de la excelencia, a un trabajo bien realizado, eso está bien. Una necesidad de feedback, ¿quién sabe qué significa el feedback? Retroalimentación. Retroalimentación, muy bien, retroalimentación y acepta demasiadas responsabilidades. Yo tengo, mira, yo les voy a contar una experiencia de una amiga que vendía Herbalife. Y no sé qué, Mariana creo que fue la que habló de Herbalife. ¿Tú conoces el fenómeno Herbalife, Mariana? Sí, profe, yo he escuchado eso de Herbalife y que la meta de ellos es como afiliar más gente. Pero Perfecto. es que ese Herbalife tiene algo que, digamos, hace que la persona se vuelva, pues que tiene la necesidad de consumir y tiene algo que si Perfecto. usted deja de consumir eso, se engorda el triple. Listo, perfecto. Lo acabas de decir, Marianita. Mi amiga empezó a vender y a consumir lo que vendía de Herbalife. Una vez me llamó a las 3 de la mañana y me hacía cuentas, me decía, mira, Orlandito, si yo venda tanto esto, entonces me va a ganar tanto y en 2 años 70. Yo, oye,
¿Cuánto hace que no duermes, Dianita? Y me dijo, 2 días, pero eso no importa, Orlando. Y es que y eso pasó con el ballet. Entonces un poco se obsesiona a la gente y empieza esa obsesión muy marcada, terriblemente marcada, y eso es lo que desgasta, ¿sí me entiendes? Entonces, y eso son lo que ellos aprovechan, o sea, aprovechan un poco la necesidad de tener la meta. Alguien, por ejemplo, ustedes escuchan en Herbalife o en Jambal los diamantes. Entonces, que logró ser diamante y tiene a su cargo 10.000 personas y por cada venta de esas 10.000 personas usted recibe. Claro, eso enloquece a cualquiera porque uno dice un miércoles. O sea, tanto dinero, tanto, ¿sí? Pero pues obviamente es parte de eso. Dime, Gloria. Ay, no, profe, pues es que se me encendió el micrófono, pero sí son multiniveles. Son Muy bien. multiniveles como Amway. Amway, ellos manejan platino, plata, diamante, bueno, y el que va subiendo les van dando viajes, comisiones. Claro. Y entonces todos terminan y tú los ves entrar y parece como si fueran borreguitos. Sí, yo una vez estuve en una presentación creo que fue de Jambal, no me acuerdo. Y Exacto. todo mundo, las mejores pintas, todos súper arreglados, como si fueran al mejor evento. Hay una película que es La Jefe, no sé si la han visto, donde empieza al principio todo ese despliegue de luces, de sonidos, de cosas. Inclusive es tan fuerte que uno no quiere salirse de eso. Y a uno lo convencen, es como, ¿ustedes no vieron alguna vez Los Simpson donde Homero se mete a una religión? Los iluminados. Los iluminados, sí, Si no estoy mal. sí, ¿te acuerdas que él coleccionaba los frijoles en la forma del líder? Los frijoles. Y todas empezaban, líder, líder, y entonces era una locura. Pero Hasta que literalmente, March lo sacó. sí, le dio un garrotazo. Ah, no, lo engañaron con cerveza. Sí, Entonces, listo. no. Muy bien. Nosotros vamos a ver una de los Simpson, se llama Tommy y Daly la película, que es muy interesante. Muy bien. Luego, la motivación de poder, entonces la necesidad de influir y controlar a otras personas o grupos a obtener reconocimiento por parte de ellas. Eso genera básicamente el poder. Les gusta que se les consideren importantes, quieren prestigio y estatus, les gusta que predominen sus ideas, suelen tener mentalidad política. Entonces es todo ese elemento de poder. ¿Y el poder para qué? Esta mañana comentaba que hubo un caso muy famoso de un hombre terriblemente rico y dona a una escuela de 15 millones de dólares. O sea, superdota la escuela. Y un amigo le dice, oye, ¿por qué donaste tanto? Dijo, el dinero no es para mi felicidad, el dinero es para la felicidad de otros. O sea, yo tengo dinero no para mí, sino para la felicidad de otros. Entonces, ese poder, a veces uno no entiende, y yo no sé si lo comenté aquí un día, ¿de qué le sirve a un político robarse 1.2 billones de pesos? Puede, como lo dijo Mojica, puede ir al supermercado a comprar más vida. Alguien me dijo, ay no, pero puede ir a los mejores médicos, pero Hades lo espera. ¿Sí me entienden? O sea, por más dinero que tenga, por más poder que tenga, Hades lo va a esperar. No sé si me entiendan la expresión. A ver, Lorena, ¿tú me entendiste la expresión? Lorena Muñoz. Sí, señor, mi profe. ¿Qué significa? Pues yo le entiendo que por más poder, por más dinero, por más que uno tenga, pues igual va a llegar a su punto final, que va a ser la muerte. Ya, sí, eso es inevitable. ¿Se acuerdan que yo les expliqué por qué es inevitable la muerte? ¿Se acuerdan del caso del guerrero y la amada? Perfecto. Entonces, eso sería el poder. Y ahora los temas de afiliación. Necesidad de formar parte de un grupo, que ahí sí serían un poco los influencers, los youtubers y todo eso que casi que necesitan formar parte. Hoy hablábamos, no, con ustedes no hemos hablado de este tema. Se hablaba hoy de un tema que es de cultura urbana, las famosas tribus urbanas. ¿Me entiendes? Que se caracterizan básicamente por esto, porque todos quieren un tema de afiliación.
Afiliación, o sea, uno está afiliado a Claro, está afiliado a un grupo, está afiliado a una red, está afiliado a alguna app, uno siempre tiene algo, una afiliación. Digamos que hay gente tan adicta a la afiliación que si no les dicen, no, usted no me mandó corazoncito porque mandé la foto, no le gustó, ya no quiere, entonces todo el tiempo necesitan ese reconocimiento del like, del corazoncito. En la película Rap del Demoledor, en parte 2, cuando ellos van al Wi-Fi, se ve eso, la necesidad de reconocimiento, todo el tiempo, que el like, que el corazón, que las tiendas, todo, o sea, todo eso. Y entonces es gente que anda súper dependiente de la afiliación. Le gusta ser popular, le gusta el contacto con los demás, le gusta estar solo, se siente bien en equipo, le gusta ayudar a la gente. Es decir, genera toda una habilidad frente a eso. Muy bien. Un poquito los programas en los que esta teoría influye. Todos son de orden administración, entonces se llama administración por objetivos. ¿Sí saben qué es la administración por objetivos? Muchachos. Es lo que se generan metas a corto plazo con el fin de ser cumplidas más fácilmente. Claro, porque son mucho más rápido. Entonces, de afiliación, de poder y logro, punto. El logro es pequeño, o sea, hoy vamos a hacer tantas empanadas, ya. No decimos vamos a cambiar. Mira que eso se aplica mucho en los temas de liderazgo. O uno le enseña, usted no diga voy a cambiar todo, no. Usted dice, ¿qué voy a cambiar? Voy a hacer un ejercicio para que entendamos esta opción por objetivos. Llega una persona y dice, "Ay, es que todo mundo me odia, todo mundo me odia". Entonces yo le digo, listo, yo soy parte del mundo y él me dice, sí, yo no te conozco, no te odio. Entonces no es todo el mundo. Ahí dice, bueno, entonces, bueno, no es todo el mundo, son algunas, son muchas personas y yo a muchas. La persona que va caminando por allí, yo le muestro y digo, es de las muchas personas, pero él tampoco ni te conoce ni te odia. Y dice, ah, bueno, no. Ciertas personas. Entonces, cuando él dice ciertas personas, entonces le digo, dímelas, ¿cuáles? Es que Johan, es que Julián, es que Lorena me hacen la vida imposible. Ah, no, llega y dice todos los del curso. Bueno, todos los de mi curso me odian. Entonces uno dice, bueno, dígame los nombres de los que te odian. Y entonces nombró a Julián. Todo el mundo nombra a Julián, yo no sé por qué. Entonces, ay, es que Julián siempre, siempre me critica. Entonces, Julián dice, bueno, entonces uno le dice, bueno, ¿y qué es lo que te hizo Julián? No, pues a mí lo que no me gusta de Julián es la gorra y que tiene el pelo largo. Ah, entonces, ¿te disgusta todo lo de Julián? ¿Julián te ha dicho algo feo? Pues no. Y entonces, ¿qué hace? Cambió el objetivo. Entonces, uno, si me están entendiendo, muchachos, es como desmembrar el todo por sus partes y tomar solo un pedacito. Eso es su administración por objetivo. Solo preocúpese por esto. Entonces, ¿qué no le gusta de Julián? Que la gorra que usa. Julián, ¿no tienes gorra? Claro, profe, todos los días eso ya hace parte de mí. Por el sol. Es que Julián le afecta mucho el sol. Y como a esta hora está sol pleno. Es que con esta piel tan blanca que tengo, tan caucásica, tengo que cuidarme mucho. Sí, tiene que cuidarse del brillo del bombillo. Dime, Brian. Hasta el brillo de la pantalla del computador. Sí. Los ojos arcos. Sí, los ojos. Entonces, eso sería administración por objetivos. Solo se dedica nos dedicamos en un segmento. No decimos todo, sino tal cosa, claramente. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Luego, comportamiento organizacional, pues obviamente las organizaciones se comportan en el logro, la afiliación y el poder, ¿sí? Inclusive, yo no concibo, personalmente, no concibo una organización sin línea de poder. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes ya vieron la película Los Pasantes o Los Practicantes en Google? O sea, no en Google, sino los que son dos actores adultos que van a Google a buscar trabajo. Sí, profe, yo ya la oí. Listo, muy bien. Sí, profe.
Muy bien. Jessica y Mari, ¿te acuerdas que pese a que la organización era plana, habían líderes o jefes? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, había alguien por encima, o sea, no era todo mundo igual, sino que Ujú. habían directores y por El que, encima gente. Dime, el Mari. que los motivaba, como el que los organizaba a todos por grupo, primero les daban como unas directrices de lo que ellos tenían que hacer y pues cada grupo se tenía que encargar de hacerlo y pues hacerlo mejor para así poder ganar el cupo a trabajar allá en Google. Claro, pero ¿te acuerdas que había un director de barba, todo callado? Ah, ok, que él estaba callado, que él miraba, más bien, él no Ajá. decía nada, sino era pendiente, observaba mucho de lo que los demás hacían y fue el que ayudó realmente al último grupo a que ellos ganaran, pero Claro. él estaba muy pendiente y lo que hizo fue como mirar los demás grupos cómo se comportaban y también cómo eh, se me fue la paloma, cómo eran receptibles a él, porque él estaba por ahí, siempre estaba presente, pero nadie se daba cuenta de lo que él realmente era o nadie sabía lo que era. Exacto, Y pero muchos mira, lo sacaron por un lado, como que no, o sea, le hacían el feo, como que quién es usted, hasta lo último que se dio cuenta que pues era una persona súper importante. listo, muy bien. Entonces, eso es parte del comportamiento. Y mira cómo esta teoría maneja esos elementos de poder, de afiliación y de afiliación, perdón. Y mira cómo ese gran líder era solitario, solo uno de los miembros del equipo ganador se le acercó y le hablaba y todo eso, pero era literalmente muy separado. Y por eso muchos de las críticas a los nerds, que son esos elementos de mucho conocimiento, porque el poder da conocimiento, el conocimiento da poder, qué pena. El conocimiento da poder, o si no, Uribe sería un genio. Entonces, desde ese elemento, pues claro, como el conocimiento daba poder, entonces se les considera que los nerds son de poca afiliación, de pocos logros, porque era más centrado en ese poder del conocimiento. Listo. Y luego, los planes de participación accionaria para los empleados. Eso es clásico en este modelo. ¿Por qué? Porque logra reunir los tres elementos que son logro, afiliación y el tema de poder. ¿Listo? Muy bien. Y aquí mira que hay algunos programas, que por ejemplo planes de pago por piezas. ¿Se acuerdan de los abonados? Que uno puede ir abonando lentamente y luego cuando ya termina de pagarlo le dan el inmueble. Participación de los ahorros, lo que hacen las empresas de la bolsa, que le dan participación a sus accionarios. Eso también se basa en eso. Basado en las habilidades. Entre más habilidades yo tengo competencias, pues más gano. Préstamos flexibles, valores comparables. Eso es todos los modelos administrativos que aplican este tipo de fenómeno. Muy bien, listo. ¿Preguntas hasta ahí de este modelo? Ay, me equivoqué. Los escucho mientras que vuelvo a hacer una cosa. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, ahorita vamos a estudiar a Maslow. Entonces, vamos a la página. Es que se me cerró. ¿Es el de la pirámide de necesidades? Sí, ¿O muy es de otro? bien, muy bien. Se llama jerarquía de necesidades de Maslow. Entonces, bueno, casi que Maslow. ¿Quién recuerda Maslow y Carl Rogers son los padres de qué movimiento? Del Humanismo. humanismo, profe. Muy bien, Mari. Wow. Del humanismo. Muy bien. A ver, antes de que yo, mientras que busco la presentación, preguntémosle a alguien aquí del grupo, al último de esta tanda, Ingrid Dice que es Zabaleta. Julián. Ingrid Zabaleta. Quiero que te presentes en cámara, Ingrid. Señor, estoy un poco oscura porque voy en el transporte. Uy, no me digas, ¿y eso por qué? Señor. Tú deberías estar en casa estudiando. Profe, pero vengo saliendo del trabajo. Uy. Señorita Zabaleta, dime la teoría de Carl Rogers. Háblame de Carl Rogers.
Pasó alguien y se desapareció el celular. ¿Quién recuerda la teoría, Brian? A ver, háblanos de Carl Rogers, del humanismo. Ahora todos en silencio. Hola, profe, qué pena. Hola. Otro Es que que estoy en la va calle. a la... Sí, no, Pues ahí te pero... había escrito por interno. Profe, ellos, bueno, si mal no estoy, el enfoque que realizaban ellos era más enfocado hacia la persona. Sí, Toma aire, o sea, espérate, Brian, antes de que te dé infarto. Toma aire, inhala, es que voy exhala, llegando. inhala, exhala. No, es que sacar el celular en la calle es complicado hasta ahora. Ya llegué. Listo. Bueno, entonces te escucho. Listo, profe. El enfoque humanista iba dirigido más hacia el ser humano como ente Wow, principal. qué Qué pena. apreciación. El humanismo va centrado en el ser humano. Wow, eso es... Qué pena. Como Ah, ente principal, ¿sí? Era como el eje de la teoría. Se enfocaban en buscar temas hacia beneficios que mejoraran las condiciones de este como individuo, si mal no recuerdo. Qué pena, profe, falta el aire. bueno, listo. A ver, ayúdele Jenny ¿Profe? Muñoz. Ah, bueno, ya te doy la palabra, Daisy. Jamie, perdón. Núñez. Ah, es Jamie Núñez. Te quiero ver y escuchar. Sí, profe, pues es que no tengo cámara ahorita en este Ah, momento. bueno, dime. La teoría de quién, perdón, es que la de De Carl Simón Bolívar. Rogers. De Simón Bolívar. Bueno, como tal la teoría de Carl Rogers, no, profe, la verdad, Ah, wow, es que por la lo estoy menos. confundiendo. La confundo. No Entonces, te no estoy confundas. segura. Profe, Él qué pena hablaba ya. más que todo como de la personalidad del individuo, ¿no? O sea, es que no sé. Mejor dicho. Listo, Sí, ya sabes. si era eso lo que decía Jamie, profe. Él habla de cada individuo como un ente diferente. Se enfocaba en la manera de ser de cada uno y el aporte que podía generar por la misma diversidad que se generaba. Ujú. Inclusive él habló del cliente. Fue el primer psicólogo en decir que se llama terapia centrada en el cliente o orientada en el cliente. Y básicamente él trata de rescatar totalmente lo positivo de la persona. O sea, no le ve nada malo, rescata siempre lo positivo y por eso nació el humanismo. Pero Maslow y Roger, al ser un poco los padres del humanismo, se centraron mucho en algunos aspectos que no son tan comunes en todas las sociedades. Aunque, por ejemplo, ahorita que veamos la pirámide de Maslow, vamos a ver cosas, pero digamos que hay cierta contradicción. Daisy, cuéntame qué es que levantaste la mano y Vanessa. Daisy Cuadros y Vanessa. Profe, pues era en referente a lo que estaban hablando de lo de cuál era la teoría y pues digamos, era más como digamos, qué tipo de verdad, pues yo lo tomé de esta manera, qué tipo de verdad es suya y qué tipo de verdad es mía, ya que digamos, él partía de la experiencia que vivió la persona, como, o sea, pues era una teoría de la que él manejaba, de la experiencia que tenía la persona o de lo que había vivido en particular. Eso era lo que quería decir. Ah, bueno, muy bien. Vanessa. No, profe, es que también iba a decir era eso, que iba más como hacia las personas y la terapia del cliente y hacia las experiencias que tenía. Y en cuanto a Maslow, digamos que también los tomaba como personas sanas, pero él decía que eran insatisfechas, Ajá, pero que eran sanas. Entonces, por eso fue que creó pues, la pirámide de necesidades y la última pues es la autorrealización. muy bien. Entonces vamos a ver un poquito a Maslow. Bueno, Abraham Maslow básicamente nace en 1908. Tiene un desarrollo en estudios, casi que se dedica un poco a la psicología, pero también a las leyes, o sea, al derecho.
Sus grandes aportes, pues obviamente están la jerarquía de necesidades de él, de Maslow, la teoría de la motivación, el desarrollo e investigación sobre la sexualidad humana y los indicadores de la tercera tendencia psicológica. Entonces son las tres grandes escuelas que se llamaron así. El psicoanálisis y los psicodinámicos es la primera gran escuela. Los cognitivo-conductuales, la segunda escuela. Y la tercera generación o la tercera oleada se llamó el humanismo. Entonces, esa es la tercera tendencia de la psicología porque literalmente aglutina tanto elementos cognitivos, conductuales, psicodinámicos, pero que generan un equilibrio en el ser humano. Por eso, su gran teoría de la motivación, aquí está, que es la famosa jerarquización de las necesidades, se entiende como la teoría general de necesidades o la teoría jerárquica de necesidades y a su vez la teoría de motivación. Entonces, la pirámide pues nos muestra una base. Esa base pues va a ser un poquitico más grande. Muy bien. Entonces, digamos que la base empieza siendo lo fisiológico, la necesidad de respirar, la necesidad de alimentación, del descanso, de la homeostasis, o sea, el equilibrio, de todos esos elementos que van a permitir al ser humano mantenerse biológicamente. Nosotros, cuando empezamos la clase, vimos las 8 dimensiones que yo les comentaba, que fue como parte de mi estudio, y decíamos que lo biológico son leyes 100%, o sea, yo no puedo en ningún momento dejar de respirar porque me muero, o dejar de comer, o dejar de dormir si yo no duermo. Tengo un trastorno muy grave, se llama trastorno psicótico, y luego que puede generar la muerte. Luego de esos elementos de base, hay unos elementos de seguridad, como una seguridad física, del empleo, de los recursos morales, de la familia, de la salud, de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Esos dos elementos de la pirámide forman salud, dinero y trabajo, que se llama supervivencia. ¿Quién recuerda esa palabra de supervivencia en qué otra teoría la hemos visto frecuentemente? Paula Charles Mora. Darwin. Sí, bueno, supervivencia, pero ahí la veríamos más como un proceso de adaptación. ¿En dónde más hemos hablado de esa teoría, Paola Mora? Paola. Hola, profe. Hola, alumna. ¿En dónde hemos visto ese Profe. principio de supervivencia? Pero ahí lo llaman sobrevivir. ¿Como en lo biológico? No, ¿en qué otra teoría, en qué otro teórico hemos hablado de la supervivencia o el sobrevivir? ¿Quién recuerda? Yo, profe. Dime. Bueno, en lo de Víctor Frank, en la de Muy las bien. virtudes. Oye, Vanessa, yo te voy a promover. Vanessa está ahí como toda pilosa el día de hoy. Entonces, Gracias, en profe. Víctor Frank. Muy bien, en Víctor Frank. ¿Te acuerdas que son 3 los elementos? A ver, preguntémosle a Daniel. Por aquí está Daniel. A Diego. Sí, a Diego primero. Diego, ¿cuáles son los 3 elementos de la teoría de Víctor Frank? Buenas noches, profe. Buenas noches. Los 3 elementos de la teoría de Víctor Frank. Sí. Yo los he repetido cantidad de veces. Vanessa ya te ayudó con uno. Y luego la... A ver, preguntémosle a los compañeros que han levantado. Nicole Marín, wow, chévere que levantó la mano. Y Marilyn Forero. A ver, Nicole. Profe, son el primero, pues sobrevivir, el segundo, utilizar sus conocimientos y ayudar en lo posible. Muy Y el bien. tercero era aprender algo. Muy bien, Nicole, perfecto. Esas son. Sobrevivir, ayudar y aprender. Muy bien. Bueno, ya los otros bajaron la mano porque pues obviamente, Daisy, ¿tú nos ibas a comentar algo diferente?
No, profe, es que el internet se me detuvo y no la pude bajar, pero ya la bajo. Ah, ¿no estás cansadita de mantener la mano ahí? Bueno, listo, sigamos. Luego estos tres elementos, bueno, estos dos elementos de seguridad y fisiología soportan otros dos, que son la concentración de afiliación, o sea, la condición de afiliarse a amistades, afecto, intimidad, etcétera, y el mundo del reconocimiento, autorreconocimiento, que es el famoso insight. No sé si se acuerdan que yo lo dije una vez en el psicoanálisis, el famoso insight, ¿sí? Que es verse hacia sí mismo, o sea, hacia la autocontemplación. ¿Quién recuerda cuál es, por qué el símbolo de la mujer? Tiene mucho que ver con este elemento. De la mujer no es como referente al cáliz, como un triángulo No, invertido. no, porque recuerda, el símbolo de la mujer es un círculo y un signo de más. Ah, yo lo tomaba como el del hombre, que sí es más triángulo, y el de la mujer que es al revés. No, bueno. ¿Quién recuerda los símbolos del hombre y la mujer? ¿Qué significado tienen? ¿No? Perfecto. Algo tenía que ver algo con un escudo y una lanza en el Muy del hombre. bien. Ese es del hombre, muy bien. Ay, pero es que no me acuerdo de la mujer. Entonces el del hombre es la lanza y el escudo. Sí, y este, mira, ahí lo está. Ahí está, porque el símbolo. ¿Qué ven acá? A Venus. Contemplándose, ¿se acuerdan? La belleza. Sí, señora. Contemplándose. Entonces es el espejo, el reflejo. Entonces por eso Maslow en algún momento retoma esos elementos de filiación, autorreconocimiento. Y hay patologías al autorreconocimiento. ¿Quién me podría hacer una asociación pequeña, clínica, con problemas del autorreconocimiento? En cuanto a patologías o cosas así, Sí, profe. sí, claro. Pues tú ya son de Bulimia, cuarto. anorexia. Muy bien, perfecto. La bulimia y la anorexia son problemas de autorreconocimiento. Ella se ve diferente, ¿sí me entienden? O sea, ella está súper delgada, pero se ve gorda. Cambia la percepción. Un paciente que se manda a hacer cirugía plásticas, por ejemplo, que se haga 20 cirugías a la cara, eso es un problema de autorreconocimiento. No se acepta a sí mismo. Muy bien. Y esos dos elementos de reconocimiento y afiliación generan amor y amistad y se llaman calidad de vida. Y por último, tenemos el sentido pleno, que es el sentido de la superación, que se llama para Maslow la autorrealización, que son elementos de moralidad. Ahora iba a preguntar de eso. ¿Quién recuerda qué dijo Aristóteles versus lo moral? Aristóteles. Creo que lo ético era hacer las cosas bien y lo moral se basa más como en las leyes que se tienen, como en lo que se debe hacer bien. Más o menos. No, pero eso lo dijo más Sócrates. Ese es más pensamiento socrático. A ver, Kimberly, te escucho. Kimberly. Profe, A ver, ¿qué dijo Aristóteles con respecto a la moralidad? no lo recuerdo, profe. ¿No? Bueno. ¿Alguien recuerda? Mariana o Lara, por ejemplo. No, profe, no, señora. Ahí sí no Profe, supe. Dime. ¿tiene que ver con lo de la intelectualidad? Algo así. Ujú. Bueno, no tanto, tiene que ver con la virtud. O sea, la moral es la virtud. Y la virtud nos hace felices. ¿Se acuerdan que lo ético para Aristóteles es la felicidad? Pero la felicidad reflejada en la virtud, o sea, lo virtuoso. Y entonces aquí hablaríamos de lo virtuoso, que es la moralidad, y esa virtuosidad se centra en la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de los hechos y resolución de problemas. Entonces, fui muy romántico cuando utilicé el término aristotélico de lo virtuoso. Entonces, la verdadera autorrealización es la búsqueda de la virtud. ¿Sí? Por eso se llama sentido pleno. Y vamos a ser virtuosos, pero ser virtuoso significa ser
todo lo que nuestros líderes han mostrado en los videos. Humilde, resiliente, con una estratificación, con unos pensamientos claros y concretos, con un pensamiento complejo, no, con un pensamiento simple, casi tan obvio, ¿sí? Que uno pues obviamente lo tiene al frente y no lo ve. Listo. La teoría de la motivación propone una base para entender la motivación humana y el estudio de la persuasión, las relaciones humanas, la modificación de la conducta. Todas ellas tienen una implicación directa en la comunicación. Y esta es la clave de por qué hacemos las cosas. Si yo me pregunto por qué, bueno, hay un término muy interesante en la literatura y es que uno dice para resolver, no, perdón, ahí cómo lo diría. Para entender si yo tengo un verdadero problema, debo responder unas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Entonces, cuando uno se pregunta en sí por qué estoy haciendo algo, es una forma de ciencia, o sea, le permite cuestionar y ese cuestionamiento pues obviamente nace de la pregunta. Entonces la teoría motivacional es preguntarnos por qué. ¿Sí? Imagínate, ¿por qué el sicario mató por dinero? ¿Por qué el político robó? Por ambicioso. ¿Usted ya vieron la película Seven? ¿No la has visto? No, señor. Luis, muy No, pero sí. interesante. Se llama Los 7 pecados ¿cómo? capitales. Entonces, y ahí Sí, se profe. pregunta uno el por qué el asesino serial hace ciertas cosas. Entonces, bien La interesante. verdad, a mí me dejó una incógnita en esa película, profe. Sí, ¿por qué? Cuéntamelo. Porque porque al creer que una persona tiene todo perfecto, tiene derecho de quitarle eso a esa persona cuando le hace eso al detective más joven. Porque no es que era la envidia y la ira, o sea, tenía que llegar a los dos pecados que faltaban. Se O supone sea, que fue elegido por Dios, ¿no? Dentro de su psicosis. concesión. Pero si ves, es para generar un pecado, que es la ira. Entonces, bien interesante, o sea, busca cómo generar eso. Listo, vamos a continuar porque ya se nos va a acabar la clase. La teoría de la motivación, entonces, literalmente la comunicación es la conducta humana fundamental para la satisfacción del ser humano. Por ejemplo, el bebé utiliza el llanto, pues para que le den tetero. El niño utiliza la rabieta, pues para que le presten atención. El joven interrumpe la conversación, pues para obtener un beneficio. Y el adulto genera posesiones y genera unos elementos de personalidad. Entonces, la motivación, inclusive en otro texto que yo leí, decía, claro, una respuesta fisiológica genera una necesidad y una motivación, o sea, una necesidad genera una motivación. ¿Se acuerdan que yo lo expliqué cuando empezó la clase? Toda necesidad genera un elemento de motivación y atención. Y entonces esos elementos explican cada cosa. O sea, el niño no llora si no tiene un beneficio. Si no hay beneficio, el niño no seguiría llorando. Porque, ¿para qué llora si no hay un beneficio? Dime, Silena. No, profe, se me activó el sonido, qué pena. No, pues participa, nunca lo has hecho. No, yo soy Gloria Cárdenas, siempre aparezco, sino que no tenía internet y hasta ahorita me pude otra vez conectar. Ah, bueno, Gloria participa. Muy bien. Ah, Listo. profe, es que no tenía internet, perdón. Otro minuto de silencio. Bueno, la teoría de motivación supone, primero, el ser humano tiene unas necesidades, listo, eso es clarísimo, que debe cumplir y en un orden específico. O sea, antes de yo ir a correr, debo caminar, antes de caminar, debo gatear, antes de gatear, debo sentarme, antes de sentarme, debo manejar bien el cuello. Antes, ¿sí me entienden? O sea, siempre hay un orden específico de las cosas. Entonces, muy claro eso. Si no cumple las necesidades, esto le crea tensión o ansiedad. Y nació algo que se llama la teoría de la frustración. O sea, cuando yo no logro las cosas, genero frustración. Y esa tensión, que se llama frustración,
pues obviamente hace que yo actúe en forma inadecuada. Ah, bueno, aquí ya lo dice abajito. La tensión o ansiedad se hace perdón. Bueno, hace que el ser se comporte de una manera impulsiva o rebelde, que era lo que hablábamos un poco de la frustración, y genera una conducta para reducir la ansiedad. Clínicamente, la compulsión se denomina la conducta para disminuir la ansiedad. Esa se llama compulsión en latín. Entonces yo tengo la obsesión, que es la idea repetitiva, y la compulsión, lo que baja la ansiedad, o sea, lo que baja mis niveles de ansiedad o frustración. Se llama compulsión. Entonces, yo empiezo a tomar mucha agua, que se llama potomanía, para disminuir una ansiedad. Se fuman más cigarrillos para disminuir una ansiedad. Esa sería la compulsión. ¿Sí se acuerdan de eso? Usted no ha visto psicopatología, ¿no? Dime. No, señor. ¿No? Ah, bueno. Pero, pero sí entendieron la relación entre cuando hay muchas ideas de necesidad no resueltas, se generan ideas compulsivas, es decir, conductas. Más que una idea es una conducta compulsiva para disminuir la ansiedad. Eso es lo que dice Maslow y eso me parece súper acertado. ¿Por qué? Porque gracias a estas conductas yo Profe. disminuyo su ansiedad. Dime. Daniel, te escucho. Profe, pues qué pena me salgo un poquito del tema, pero es que yo había escuchado que, digamos, uno fumar un cigarrillo genera más ansiedad. No te escuché, qué pena contigo. Pues es que yo había escuchado que al fumar un cigarrillo uno genera más ansiedad en vez de calmarla. Pero para muchos, es que, bueno, cuando ustedes vean un poquito de psicopatología, el cigarrillo se llama la droga mágica. ¿Por qué es la droga mágica? Porque tú tienes sueño, fumas y te duermes. Tienes que estar despierto, fumas y quedas despierto. Tienes que ir al baño, mucha gente, no, en serio, tiene que hacer del cuerpo y si no fuma, no hace del cuerpo. O tiene frío y fuma y le da calor, no sé. Si me entiendes un poco, Daniel, es que el cigarrillo es muy, muy particularmente mágico. Profe, o sea que eso iría más mental. Claro, sí, por eso la adicción es física y mental, Daniel. O sea, un proceso de adicción se da primero en la parte corporal y luego se da en la parte mental. Por ejemplo, dime, Jessica. Profe, es que yo había escuchado, bueno, inclusive un día lo vi, que digamos que las cajetillas de los cigarrillos, si no estoy mal, traen unas imágenes, ¿sí? Como unas imágenes de lo que puede ocasionar el consumir el cigarrillo en tu cuerpo, ¿sí? Digamos que muestran un pulmón, X cosa. Y yo escuché que eso a las personas como que les generaba como un tipo de más de motivación o de ansiedad para poder consumir pues ese producto. Y eso lo llamaban como una estrategia comercial, que eso fue lo que también disparaba pues las ventas o algo así, no sé qué tan cierto sea. No, bueno, básicamente por ley, bueno, esa ley se llama Ley 30. La Ley 30 prohíbe ciertas cosas, por ejemplo, que los menores consuman cigarrillo. Y por eso las cajetillas deben decir, el tabaco es nocivo para su salud. Ley 30 de 1993, creo, si no estoy mal. Entonces, sí ves, pero literalmente lo dicen en una publicidad de Bavaria, dice, sale la chica águila, sale la chica águila y dice, el alcohol es perjudicial para su salud. Está prohibida la venta a menores de 18 años. Eso es la ley. Y la ley, entonces, en Estados Unidos, el tabaco, no recuerdo cómo se llama la empresa que fabricaba el Marlboro, bueno, no me acuerdo la verdad. Entonces, ¿cómo es? Philip Morris. Philip Morris, muy bien. Y entonces Philip Morris, pues obviamente tenía unos ingresos gigantescos. Entonces el Senado de Estados Unidos aplicó una ley y era que la empresa debería informar a las personas de los efectos secundarios que tiene el cigarrillo. Jessica, entonces decía, la cajetilla debe mostrar por ley que sí afecta su salud y que es su libre elección
consumirla o no. Te voy a contar algo, Jessica, que parece muy raro, y es que cuando yo trabajaba en salud, no se atendían ni borrachos, por ejemplo, en urgencias no se atendían borrachos, ni consumidores de sustancias psicoactivas. O sea, ellos no tenían derecho a la salud. Por una razón, porque la salud era, se veía afectada por los consumos. Entonces, literalmente, él se estaba suicidando. Y nosotros no atendemos suicidas, un poco entre comillas. Entonces, eso generó unas grandes polémicas y ahora nosotros tenemos que atender población consumida y, por ejemplo, lo que se hace en patios, población consumida o población alcohólica por ley, pero antes no. Hubo un comentario, no sé si yo lo hice aquí en este curso, y es que los suicidas no tenían el derecho de ser sepultados en un cementerio católico. Debería estar por fuera del cementerio porque se quitaron la vida. Entonces, estos elementos muestran que esos elementos motivacionales sociales sí deben ser aclarados. Es decir, debes reconocer que ese elemento es perjudicial para tu salud. Ahora sí me entiendes, Jessica. Es una ley. Sí, profe. Listo, muy bien. Gracias. Santiago y Julián. Julián o Santiago. Profe, pues, bueno, haciendo un poco referencia a lo que decía Daniel, que el cigarrillo es más, hace que la gente sea más ansiosa. Y eso es en realidad, como usted dice, una falsedad. Lo que sucede es que básicamente todos tenemos necesidades, ¿sí? Y lo que yo tengo entendido y hasta donde yo lo sé, un poco en experiencia propia, es que uno, digámoslo así, esa ansiedad, esa frustración, lo que hace es proyectarla hacia otras cosas menos nocivas. Entonces, por ejemplo, las personas que dejan de fumar empiezan a comer más o empiezan a tomar más algún producto, ¿sí? Digámoslo así, uno nunca deja de ser ansioso, uno lo que hace es sustituirlo por un Claro. hábito menos nocivo, ¿sí? Y Sí, es debido exacto. a las necesidades que uno no sabe que no está supliendo. Y ahí viene un poco más lo que sería la psicología proyectiva, entender un poco más el trasfondo de las cosas. Eso es lo Claro, que yo... la dependencia. Muy Sí. bien, Santiago. Julián, el último comentario porque ya casi terminamos y necesito que estudien una cosa. Gracias, profe. Pues no sé, bueno, eran dos comentarios. El primero, pues obviamente se entiende, pues hablando de los cigarrillos, que por ley deben generar o mostrar las consecuencias. Pero por lo menos personalmente y la mayoría de mi grupo de amigos que fuman, sabemos o tenemos conocimiento de cuán perjudicial es el cigarrillo para la salud. Que hay cáncer, disfunción eréctil, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, en fin. Entonces, por un lado, no entiendo como tal la motivación, aparte de la ley, que pues eso sí es claro, de por qué muestran esas imágenes en las cajetillas y pues yo creo que inclusive en una sociedad que puede llegar a ser amarillista, pues se tendería a incrementar el consumo de cigarrillos. Bueno, Y lo digamos que... otro, bueno. señor. No, de una vez te iba a responder qué se buscaba. Y lo otro que le voy a contar, profe, pues eso sí ya es personal. Pues yo consumo tabaco, yo fumo diariamente. Yo he intentado dejar el cigarrillo con dos métodos. He intentado chicles de nicotina y el último que intenté fue vapeador. Sí. En el caso del vapeador, lo que decía Santiago era cambiar un vicio por otro. Y lo de las pastillas de nicotina, pues la verdad nunca le vi, por así decirlo, la gracia. Entonces hasta el momento no he podido dejar el cigarrillo. Sí, es muy grave. Digamos que el cigarrillo y el alcohol son de las dos adicciones más difíciles de tratar, por una razón, porque son socialmente aceptables. Entonces, ya te estoy contestando la segunda pregunta y es que lo que es socialmente aceptable es lo más difícil de dejar. Yo tengo un paciente que mete bazuco y socialmente no es aceptable y él tocará fondo y saldrá, pero el cigarrillo y el alcohol no, son sociales. O sea, mira, yo hoy me tocó muy temprano ir a la universidad a las 8 de la mañana y 3 de mis compañeras estaban, uy no, mira, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 compañeros estaban fumando. ¿Okay? Cada uno en su esquinita. En esta esquina y con Marlboro, Juanita. En esta otra esquina y con piel roja, pues el empleado, el señor de mantenimiento, no mentira. Pero mira lo curioso, o sea, es social y como es tan social,
ustedes se reúnen a consumir, o sea, es que uno no toma solo, dice uno, uy, quien toma solo es porque está en la depre más inmunda. Entonces no es bueno tomar solo, no sé si lo han escuchado. Entonces, claro, cuando yo tomo con otra persona, pues soy un evento social, ¿sí? Y si usted no toma en un evento social, dice, no, y tan gollino, y no sé qué, bueno. Y entonces eso es lo que sucede, por eso es tan difícil de dejarlo. Tendrías que cambiar de grupo de amigos, Julián. Y te lo digo con todo el respeto. ¿Por qué? Porque es que como son tan sociales, a ti te pica el pulmón cuando los ves. O sea, y dices, no, pues no Exacto, vamos a... y en el caso personal inclusive uno escucha por lo menos un encendedor, el sonido de raspar la piedra del encendedor, o uno ve a otra persona y ya genera la ansiedad. Pues, ahora sí entiendes, pues, tendrías que dejar a tus amigos y dejar la gorra, man. Pero eso es lo que sucede. Es que tienes tú tienes unos trastornos muy fuertes. El de la gorra es más preocupante. Sí, eso me Ya tiene preocupa vida porque propia. sí, en pleno sol, en plena lluvia, con esta noche tan soleada que tengo. Bueno, y la primera pregunta, ¿qué se buscaba al publicar estos elementos que la gente generara aversión? Pero fue tan chistoso porque uno se detalla y la imagen no es muy clara, o sea, uno no ve claramente el sarcoma, no ve el pulmón destruido, se ve oscuro, pero ya. Entonces, casi que tendría que ocupar toda la cajetilla para que uno viera el detalle, la foto y dijera, uy, miércoles. ¿Sí? Pero pues realmente, no sé si volvamos un poquito a lo que dijo Mojica. Yo conozco el bicho humano, no sé si se acuerdan que un pedacito él lo habló, de que yo conozco el bicho humano, es decir, los humanos son bien complicaditos, bien tenaz. Entonces, pues digamos que eso era el objetivo de tener en las cajetillas esos elementos desmotivantes. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho que en el anfiteatro, pues nosotros llevábamos a los chicos al anfiteatro para que vieran los cadáveres con todos esos elementos de, ¿de qué? De necrotizados y el pulmón lleno de nicotina. Tal vez eso era más impactante. Muy bien, muchachos. No sé si alguien levantó la mano. Un segundito, nadie. Listo. Vamos para mañana. Según me comentaba mi jefe, mañana sí los voy a dejar en clase. O sea, no voy a estar en clase. Para eso voy a tratar de colocar, discúlpeme, un taller de lo siguiente. En sus plataformas, bueno, están la teoría de los dos factores y de higiene de Hedberg y la teoría ERC. Entonces, si mañana son las 8 y yo entro y les digo, muchachos, no voy a estar, les dejaré un taller de estas dos teorías y de Maslow. ¿Sí? Entonces, posiblemente voy a adelantar el parcial del viernes a mañana, pero hasta mañana lo sé, porque según me estaban diciendo mis compañeros que mañana sí me toca exponer a las 8 de la noche. ¿Listo? Entonces están preparados por si acaso. Si alguien me dice, no, profe, que es que yo estaba trabajando y es que no pude entrar, entonces le hacemos misa de requiem. Y pobrecito. Bueno, ya entendieron la misa requiem. Entonces, ¿quieres explicarlo, Julián? Porque veo caras que dijeron, ah, ¿eso qué significa? ¿No? No, digamos que me reservo los comentarios, pero Muy bien, listo. Muy bien, listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, listo. No, Entonces nos señor. vemos mañana. Bueno, ya están pendientes para mañana. Listo, Listo, profe, profe. gracias. Chao. Muchas gracias. Que descanse. Gracias, se cuidan. Gracias, profe. Chao. Feliz noche, profe. Señora. Feliz noche, que Ah, descanse. chao, María Isabel. Chao, profe. Chao, Feliz profe, noche. gracias. Chao, Mari, chao. Chao, Julián. Dime, Diego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Mariana. Nicolás, ¿estás conmigo?
Sí, señor, ya me salgo. Oh, bueno, chao, mano. Chao, profe, gracias. Chao, te cuidas.